Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Buscando Respuestas. Para el día de hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido mucho, nos han preguntado, y es sobre la nueva era, ¿no? Todo el movimiento de la nueva era. De eso vamos a estar charlando junto con mi compañero Neil Barrios y Juan Manuel Pombo. Neil, bienvenido. Hola Salín, hola Juan Manuel, ¿cómo están? Saludamos a todos los televidentes y oyentes que están conectados a esta hora aquí en RCPC y en el canal de Descubriendo en YouTube para empezar este tema de la nueva era en Buscando Respuestas. Juan, ¿cómo estás? Hola Salín, hola Neil, un saludo para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía y bueno, aquí dispuestos a compartir con ustedes este tema de la nueva era, ¿no? Promete mucho porque nos han hecho muchas preguntas sobre este tema y bueno, vamos a estar dando nuestro punto de vista sin que esto se convierta en una verdad para todos ustedes, sino más bien un impulso y un método para comprobar pues las dudas que ustedes tengan. Bueno, ya desde hace varias décadas este movimiento de la New Age, como se conoce, la nueva era, ha venido tomando fuerza en todo lo que es las corrientes espiritualistas, todo el mundo de la investigación, de la búsqueda. Y precisamente vamos a estar charlando de eso junto con sus mensajes, sus preguntas. Recuerden que es un formato donde vamos a leer sus mensajes y las preguntas que ustedes tengan acerca del tema de la nueva era. También nos han preguntado en varias ocasiones si nosotros pertenecemos a este tipo de corrientes, porque es cierto que en la nueva era se tocan temas que nosotros muchas veces hemos hablado aquí. Nos han también catalogado como gnósticos y bueno, una serie de, digamos que nos tratan de poner en alguna etiqueta o en alguna religión, si es el caso. Pero hoy queremos hablar entonces de la New Age, la nueva era. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto y vamos a comenzar como siempre con definiciones. Una vez planteemos la temática, estaremos mirando sus mensajes para darles un saludo. Sí, recuerden que este formato depende mucho de lo que ustedes escriban en el chat, ¿no? Justamente este formato lo creamos con la intención de tener un contacto más directo que con el formato clásico tradicional. Así que pues los invitamos a que nos escriban ahí en el chat del Descubriendo en YouTube y ahí vamos leyendo. Vamos a empezar entonces con definición. Sí, con la definición. Voy a comenzar con la definición y ahí vamos desarrollando el tema. El término nueva era o New Age se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales o religiosas que crecieron rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970. Las definiciones académicas precisas de la nueva era difieren en su énfasis en gran parte como resultado de su estructura altamente ecléctica. Aunque analíticamente se considera con frecuencia como algo religioso, los que participan en ella suelen preferir una designación en términos como mente, cuerpo, espíritu o espiritual, y rara vez utilizan el término nueva era ellos mismos. Eso es una característica de que quienes están en la nueva era no dicen que están en la nueva era. Muchos académicos del tema se refieren a él como el movimiento nueva era o movimiento New Age, aunque otros rechazan este término y sugieren que es mejor verlo como una comunidad social o un zeitgeist. De hecho, acá tengo una descripción también. Ok, adelante. Dice, la nueva era no es una secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, pensar, actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. Pero no tiene jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común. Es lo que Salín se advierte dentro de como una forma libre del concepto que se tiene de la nueva era. Una forma libre de pensar, sí. Como forma de esoterismo occidental, la nueva era se basó en gran medida en una serie de tradiciones esotéricas más antiguas, en particular las que surgieron del ocultismo que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX. Entre las influencias ocultistas más destacadas se encuentran las obras de Emanuel Swedenborg y Franz Mesmer, así como las ideas del espiritismo, el nuevo pensamiento y la teosofía. Una serie de influencias de mediados del siglo XX, como las religiones ovni de la década de los años 50, la contracultura de la década de 1960 y el movimiento del potencial humano, también ejercieron una fuerte influencia en el desarrollo temprano de la nueva era.
los orígenes exactos del fenómeno sigue siendo controvertidos, pero hay un acuerdo general en que se convirtió en un movimiento importante en la década de los 70, momento en que se centró en gran medida en el Reino Unido, se expandió y creció en una gran medida en la década de los 80 y 90, en particular en Estados Unidos. A principios del siglo XXI, el término New Age era cada vez más rechazado dentro de este entorno y algunos académicos sostienen que el fenómeno New Age terminó en ese entonces. Entonces aquí, ¿por qué se le conoce como movimiento Nueva Era? ¿Qué es lo que comenzó a suceder? Recordemos que las corrientes más fuertes, filosóficas o espirituales, vamos a llamarle así, antes de todo este fenómeno, era la religión. La religión dominaba y ha dominado durante miles de años el pensamiento espiritual de la humanidad. También había otras corrientes filosóficas y también estaba la ciencia, ¿no? Estaban, digamos que estas tres corrientes muy fuertes y cada una muy marcada y separada de la otra. Esparcida, sí. Exacto. Entonces, ¿qué hace la nueva era, entre comillas? La nueva era reúne ciertos aspectos de la religión, ciertos aspectos de la filosofía y de la ciencia y se crea un nuevo movimiento. Un movimiento que se potenció y fue muy fuerte porque ese era el atractivo, ¿no? Que lo que tú escuchabas de la ciencia, la nueva era tenía sí, parte. una especie de sincretismo. Exacto, una especie de sincretismo espiritual. Y a esta mezcla se le añadieron términos de, bueno, el espíritu, la conciencia, el nuevo tiempo, el despertar. Todos estos términos. No, y sobre todo pienso yo también que, por ejemplo, en el mundo religioso se comenzó a sentir, por el avance, ¿no? Por el avance del intelecto del ser humano, se comenzó a sentir que faltaba algo, que había un vacío. Sí. Claro. O que no habían respuestas a lo que tradicionalmente pues las personas comienzan a preguntarse en la medida en que vamos avanzando, ¿no? La ciencia también, de alguna manera, contribuyendo a descubrir ciertas cuestiones, pero sin dar respuesta a campos espirituales, por ejemplo. Claro. Y corrientes, porque incluso aquí se habla de que está vinculado también temas de contacto extraterrestre, de vida extraterrestre. Entonces, componente es un collage, llamativo, sí, un collage de varias ideas, ¿no? También me llama la atención y es que no se considera ni una secta, o sea, la nueva era no se considera un grupo como tal, sino un movimiento espiritual, ¿sí? Donde varias personas comienzan a contactarse con este tipo de mezclas de información para encontrar respuestas. Y eso también llama mucho la atención, ¿no? Porque no, al no ser un grupo como tal, pues las reuniones y todo aquello, las congregaciones que llaman, eso después de un tiempo se vuelve tedioso para ciertas personas que se preguntan y van avanzando mental y espiritualmente. Y la nueva era, por ser una estructura más bien mental, un estilo de vida o un comportamiento, pues llama la atención por ese lado porque reúne la parte espiritual, la parte científica, la parte mística, exactamente, sí, esotérica, y pues llama la atención por ese... Mira, de hecho, si uno sigue leyendo este artículo, me parece muy interesante porque algunos seguidores de la nueva era afirman que sus creencias derivan de tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas. Sí. Entendamos que cuando hablamos de judeocristiana estamos hablando de pues la religión judía, del conocimiento de la religión judía y el cristianismo de la Iglesia Católica. De ahí en adelante, ¿no? O de Oriente Medio, refiriéndonos a la India y todo aquello. Como el ocultismo también, mire la mezcla, el ocultismo, el hermetismo, que se asocia con Hermes, y otras tradiciones orientales presentes en religiones como el hinduismo, taoísmo y el budismo. Por ejemplo, la Sociedad Teosófica, recuerden que fue fundada por Elena Blavatsky, exponían principios que pueden considerarse como precedentes de alguna de las ideas actuales de la nueva era. Así que cuando hablamos de Elena Blavatsky y el ocultismo que ella descubrió y compartió, también es una base de conocimientos vinculados a la nueva era. También astrología también. Exactamente, y también hay muchos vínculos con el antiguo gnosticismo. Eso hace, bueno, entra también en el compendio de información que maneja la nueva era. Esoterismo, ¿ya lo dijiste? Sí, claro. Okay. A pesar de, continúo desarrollando la definición, a pesar de su naturaleza altamente ecléctica,
se han identificado una serie de creencias que se encuentran comúnmente dentro de este movimiento. Desde el punto de vista teológico, las creencias de Nueva Era suelen creer en una forma holística de divinidad que impregna todo el universo, incluidos a los propios seres humanos. Es decir, ese punto es importante. Sí, el concepto de Dios ahí cambia. Cambia. Ya no es un señor, sino es una especie de entidad creadora. Claro, ya no, presente en todo el ya no universo. es la percepción de un Dios único ubicado en algún lugar especial, sino que ya se comienza en la nueva era a considerar a Dios como el todo. como el todo, Como ¿no? el todo. Por eso, de alguna manera, y aquí lo hemos Llama la experimentado, atención, ¿no? claro. Cuando nosotros hemos hecho nuestros programas en los que hemos planteado la creación como el principio, el alfa y el omega y todo Puede lo que sonar nueva era. entonces alguien podría identificar, no, nueva era, ¿no? Sí. Son componentes. Entonces la nueva era es un compendio de diferentes filosofías, de diferentes conocimientos, de diferentes áreas, digámoslo. Sí, y recuerden Mira, que el programa se llama Verdades y Mentiras de la Nueva Era, que ahorita vamos a desarrollar adelante. Mira que aquí tengo también un documento muy bueno en esta investigación que dice que cuál es la relación de los discos voladores y las extraterrestres con la nueva era. Ajá. Entonces dice, con relación a este punto se dan fenómenos muy diversos, desde los ovniólogos que dicen tener interés puramente científico en los ovnis, hasta los contactistas que decían haber recibido mensajes de naturaleza mágico-religiosas de los extraterrestres y afirman que siguen teniendo contacto, estímulo, o sea, los mediums. Serían a su manera los herederos de los mediums espiritualistas. Viajan con mente en el espacio, así como los mediums viajan en el tiempo. Un cierto influjo en la nueva era ha ejercido también la vasta literatura sobre los que han sido raptados temporalmente a bordo de discos voladores. Entonces mezclan también, o más bien también tienen en cuenta esta parte que no está alejada de la realidad, De los que contactos. la todo vida eso. extraterrestre, Sí. exacto, tanto, Claro. tanto los discos voladores como tal, como la parte ya del mensaje del contacto. ¿Qué más físico tenemos con ahí en extraterrestres. esa descripción? Bueno, luego lo del tema de la concepción de Dios, dice que por lo tanto hay un fuerte énfasis en la autoridad espiritual del yo. Esto va acompañado de una creencia común en una amplia variedad de entidades semidivinas no humanas como ángeles y maestros con los que los seres humanos pueden comunicarse, especialmente a través de la forma de canalización. O sea que ahí aparece el concepto de angeología. Angeología, la sí. famosa angeología. Y cuando hablan también del concepto del yo, es esa condición de enaltecer la naturaleza humana que, por ejemplo, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la religión se hace, porque se le da ese poder, en el caso de la religión, a un Dios, Oh, Dios. que es el que te levanta. En la nueva era ya entra el concepto de que es el yo, el ser humano, el que hace ese levantar. Pero también con asocio a Claro, seres a seres divinos superiores, que ¿no? te Claro. guían, que te pueden ser ayudan. ángeles Ajá. o maestros O ascendidos. Maestros ascendidos. Una creencia común dentro del movimiento de la nueva era es que, si bien la humanidad vivió en una época de gran avance tecnológico y sabiduría espiritual, han entrado en un periodo de degeneración espiritual que se remediará con la instauración de la próxima era de Acuario. Aquí hicimos un programa, también hablamos de la era de Acuario, de la que el medio recibe su nombre. Claro. También hay un fuerte enfoque en la curación, particularmente utilizando formas de medicina alternativa, y un énfasis en la noción de que la espiritualidad y la ciencia pueden ser unificadas. A mí me gustaría referirme al tema de la sanación, ¿no? También los procesos de sanaciones naturales, de imposición de manos, todo eso Ok. está vinculado a la nueva era. Ellos tienen un término que es la naturopatía. Naturopatía. Ellos manejan ese término como la parte de la medicina holística que llaman, ¿no? De cómo puede, desde el yo se pueden sanar. Recuerden que estamos apenas en definiciones y En entendiendo definiciones, qué es la nueva era, exacto. para luego entonces comenzar a dilucidar entre mentiras y verdades. Otra cosa importante, queridos televidentes, es también que este movimiento erradicó mucho el tema del de ser Sí, vegetariano, del ¿no? veganismo, la alimentación. del veganismo también. Exactamente, mira lo que dicen acá, dice: el movimiento vegetariano, que promueve la dieta de la cual está excluida la carne, nació en Occidente, aunque anteriormente había sostenido por algunos pensadores orientales aislados, y dentro de este movimiento se han
se dan algunas ideologías radicales, no simplemente dietísticas o higiénicas, perdón. Una de ellas es la vegana, que rechaza cualquier producto de origen animal, incluidos leche, huevos y miel. Y se sostiene que los animales pueden participar con los hombres de los mismos ciclos de reencarnación, que la misma y única energía vital penteísta fluye en los animales y en los hombres, que la muerte de un gran número de animales para alimentar hombre impregna la atmósfera de influencias astrales negativas. Este es un movimiento que está muy arraigado en la nueva era, ¿no? Sí. Aquí hay algo interesante que también dicen, que hacen énfasis en la noción de que la espiritualidad y la ciencia pueden ser unificadas. Lo que hemos hablado aquí varias veces de la unión del espíritu y la ciencia. Además, esto se ha centrado principalmente en los países occidentales. Los creyentes envueltos en el movimiento New Age han sido predominantemente entre la clase media y media alta. El grado de involucramiento de los miembros de la nueva era varía considerablemente, desde los que adoptan una serie de ideas y prácticas hasta los que la abrazan por completo y le dedican su vida. Este movimiento ha generado críticas por parte de organizaciones cristianas establecidas, así como el neopaganismo y comunidades indígenas. A partir de la década de los 90, el movimiento New Age se convirtió en objeto de investigación por parte de académicos de estudios religiosos. Ahí llama la atención de que las mayores críticas que ha recibido la nueva era, la New Age, viene del cristianismo, ¿no? Y el cristianismo, uno de los argumentos que utiliza para, pues, el ataque a la nueva era tiene que ver con la mezcla de todo con todo. Así es. Recordemos que el cristianismo fundamenta su ideología, todo su ideario, a partir solo del documento bíblico y de lo que allí se exprese. Si está fuera de allí, entonces claramente no está dentro de la realidad. No está dentro de lo divino. De lo divino, sí. Otro pilar que tiene este movimiento de la nueva era es el neopaganismo, que habla como uno de sus componentes legítimos, tiene en mente otra corriente, la neobrujería llamada Wicca, movimiento que se funda en una tesis de algunos historiadores, antropólogos y literarios, según los cuales la brujería europea del medioevo y de los siglos sucesivos es una realidad, una continuación oculta del paganismo precristiano. Y fundada en Inglaterra, la Wicca, que ha presentado la brujería y asimismo como culto penteístico de la naturaleza, con tonos de culto sexual identificando naturaleza y fertilidad fertilidad y con un cierto feminismo por la predilección dada al símbolo de la Gran Madre, la diosa. Se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más significantes. Claro. Es importante también destacar que la nueva era inicialmente se posesiona en el Reino Unido, en Inglaterra, al inicio, sí, y luego se traslada a los Estados Unidos, donde toma gran fuerza. Y también me llamó la atención cuando Salim decía que se ubican sus mayores seguidores en los estratos medios, la clase media y media alta. Se supone que los estratos más bajos están más captados por la religión. Y los más altos, bueno, pronto por el billete. El dios dinero. No, por la esotería. No, ahí puede haber más filosofía, más ciencia. Claro. Yo creo que también la gente, hay mucha gente que en la clase está repartida alta entre religión no piensa y mucho en el esoterismo espíritu. Está más materializado. Claro, sí. Bueno, pero es normal, o sea, es entendible ese comportamiento. Es parte de incluso... Alguna vez tú decías que el ser humano busca espíritu cuando tiene los bolsillos vacíos. Suena duro, pero... Y cuando está lleno los bolsillos se olvida del espíritu. Se olvida del espíritu, claro. Porque te consume la materia. Claro. O sea, no todos los ricos sean malos. Sí, no. La gran mayoría. De hecho, en la vida de Jesús, él tiene un pasaje con un rico que le dice, ¿cómo hago para seguirte, Señor? Y él le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y hizo el hombre, dijo. Y el tipo comenzó a mirar para todos lados. Mira, no, yo mejor como que... Entonces es normal, o sea, es algo que sucede. Claro. No, hay muchos en la historia, el mismo Francisco de Asís. San Francisco también fue un ser muy pudiente, una familia muy adinerada, y él pues logró hacer ese camino del real cristianismo. Acá tengo una parte que también resume gran parte de lo que plantea la nueva era. Otras prácticas comunes
relacionadas con el movimiento Nueva Era son el Reiki, el yoga, la cábala, claro. el veganismo, como tú lo estabas diciendo, Sí. meditación trascendental, Meditación meditación trascendental, la acupuntura, la superstición, las sesiones con supuestos ángeles, ya lo hablábamos, la angeología, también la astrología, las cartas o el tarot, el espiritismo, la adivinación, ecologismo. Ese es otro punto de la nueva era. Claro. El tema del amor por la tierra. Me decía Luz Estela Jiménez, que nos debes estar viendo, ya me mandó un comentario sobre el programa que hoy estamos realizando. Ella me decía, el chapamamismo también hace parte de la New Age. Se está enajenando mucho de la gente con el argumento de volver a lo ancestral. Entonces, fíjate que la nueva era se ajusta a lo que es un movimiento, que se agrupan varias tendencias. Actualmente abundan y están de moda, y los adeptos se creen o llegan a creer en algún momento de ser de mejor estatus espiritual, ¿no? Claro. Es que hay una línea muy delgada, la nueva era es una línea muy delgada entre lo que es real y lo que es continuar con la manipulación utilizando conocimientos reales. Claro. Yo diría que es uno de los movimientos más peligrosos por todo lo que abarca. Por la mezcla. Es que Por toda la abarca mezcla, todo, sí. claro. O sea, ¿qué es lo que hace lo que nosotros entendemos en la definición? Ahorita vamos a empezar ya con los chats. Sí, ya lo tengo aquí. Con sus preguntas, porque estamos buscando respuesta. Pero el tema de abarcar tantos conocimientos, tantas fuentes, tantas teorías, tantas filosofías, sin duda alguna va a mezclar lo positivo con lo negativo. Y ahí es donde están las mentiras y las verdades. Sí, claro, porque tiene el tema de la astrología, ¿no? Sí. Los signos del zodiaco y toda la interacción que tienen los astros con las personas. Ahí hay una corriente de captación. Está también lo del cristianismo y la espiritualidad. Está también el ocultismo y la brujería, la magia blanca que llaman. Está la vida extraterrestre. Está también el veganismo. O sea, abarcan tantas cosas. Que el yoga, el Reiki. El Reiki, exacto. Mira que hay algo interesante en todo esto, de lo que tú estás diciendo, Juan Manuel, y es que parte de la información que se utiliza dentro de esto, por ejemplo, el ocultismo. Nosotros hemos hecho aquí programas de ocultismo, ¿no? Claro. ¿Con qué tipo de energía se contacta el ocultismo o el espiritismo que luego es vinculada a la nueva era? O hay cosas que se contradicen dentro de la misma nueva era. Por ejemplo, aparece el concepto ya no de un Dios por allá, sino un Dios por dentro, un Dios en el ser humano, pero a su vez se cree en seres superiores, seres angelicales, que a través de la conexión con ellos, pues nos pueden ayudar a avanzar. O también se puede creer en maestros ascendidos. Entonces, por un lado, se acercan al concepto de creación Dios-hombre, sí, de un Dios interno, pero a la vez se alejan cuando eso se va a lograr gracias a la intervención del maestro, del maestro o del ángel, claro, o del ser superior que viene o solo con el ser superior a que nos demos cuenta de eso. Claro. Vamos con el chat. Vamos con mensajes. Ya hay muchas personas conectadas enviándonos saludos. Ya saben que nos pueden colocar sus preguntas y yo voy a comenzar con alguna pregunta que nos hicieron por acá. A ver, por acá nos dice Despertando Conciencia Nora, dice, ¿qué interpretación le dan a aquellas personas que en estos tiempos dicen tener el tercer ojo abierto y ven lo que no se ve? ¿Qué opinan si al activar la glándula pineal y el tercer ojo? Esto es un tema que nos han preguntado bastante sobre la glándula pineal. Y alguna vez nosotros hablábamos acá de que nos hacen ver como si la glándula pineal estuviese obsoleta. La glándula funciona. Todos los días. Todos los días. Cuando se habla en algunos conocimientos espirituales de estimular esa glándula pineal, realmente lo que se está hablando no es de estimular el órgano como tal, la glándula, sino es el proceso del sexto chakra. Y el sexto chakra tiene que ver con todo el espíritu. Es decir, cuando usted hace trabajo espiritual,
de limpiarse usted, su mente, sus pensamientos, su cuerpo, ahí usted está activando todo, no solamente la pineal. Si usted quiere activar la pineal, pero usted en el sexo todavía pues tiene cositas, no le sirve de nada hacer prácticas para activar la pineal. Claro. Porque Yo tengo- el proceso de la limpieza espiritual se comienza desde el primer logosol. Es Yo secuencial. tengo un Exacto. pensamiento muy personal con relación a la pregunta de Nora, ¿no? Con relación a las personas que dicen tener la habilidad de haber despertado el tercer ojo. Yo no me opongo a la idea de que tenemos unas habilidades extrasensoriales superiores, Claro, más las allá de hay. lo normal. Claro. Sin embargo, para que nosotros los seres humanos lleguemos a esa condición, hemos tenido que superar muchas cosas que de acuerdo al entorno en que nos encontramos, es muy difícil que un ser humano en particular lo haya logrado. Todos estamos sometidos a la misma agresividad de un sistema sobre nuestros sentidos. Todos todavía tenemos una carga de, digamos, de conocimiento acumulado por encarnaciones, una carga negativa de memoria que está ahí todavía. Y creo más bien que en la propuesta sensacionalista de algunos que quieren brillar, dominar o hacerse seguir, pues plantean mentirosamente tales habilidades. O lo, Además, o lo porque- hacen, pero no se contactan o no hacen esas, o no tienen esos dones de manera natural. Claro. Esa es la otra. Entonces, por ejemplo, después nosotros comenzamos a ver noticias de que tal personaje que había mostrado o se había mostrado como habilidoso en tal aspecto, pues termina de una forma distinta a lo que normalmente ser, hubiese dice ser, pasado, claro. ¿no? Entonces termina con algún cáncer, termina con alguna enfermedad, bueno, cualquier cosa que no es propio de alguien o un ser humano que haya alcanzado tremendo Ese nivel. nivel, claro. Y es que Neil, aquí lo hemos conversado muchas veces, es más atractivo para el buscador que la persona que le esté entregando información diga que tiene ese tercer ojo despierto, o que tiene visiones, o que tiene contactos, o que tiene regresiones, y de ahí sustrae la información. Eso es más atractivo para el buscador. Y eso es culpa de nosotros. Claro, de nosotros Sí, mismos. porque culpa de siempre está nosotros. el tema de la creencia, de No, ver la a creencia alguien fantástica, superior, del exacto. sensacionalismo. De ver creencia fantástica. y de sobre todo ver a alguien superior a nosotros que nos va a enseñar el camino de la evolución. Es como si nosotros dijéramos aquí, muchachos, esta información que estamos compartiendo con ustedes hoy nos fue revelada en un proceso de hipnosis o de regresión la semana pasada. Estuvimos anotando en estas 10.000 conectados. en estas sesiones espirituales, y aquí está la información. Los hermanos nos dijeron esto y tal, y empieza. Entonces eso es muy atractivo, pero yo, al igual que tú, sé, y es natural, que el ser humano tiene capacidades extrasensoriales, pero también yo dudo mucho de aquellas personas que dicen que tienen eso despierto. En la mayoría de los casos es falso. Y es falso, ¿por qué? Porque no están logrando esa condición a través de un desarrollo espiritual natural. Lo están logrando, sí, pero con prácticas que se conectan al astral, que hablan con no sé quién, y claro, desarrollan unas habilidades, pero que no son propias de él, sino que son heredadas gracias a las prácticas que hace. Aquí, ¿Qué más preguntas tenemos? Aquí hay un comentario que Sí. de pronto no va muy al tema, pero sí me gustaría aclarar. Nos dice José Sousa, desde Uruguay, interesante lo que realiza, muy agradecido y en la lucha por pertenecer a los 144.000. Es urgente, gracias. En el tema de los 144.000 ya nosotros hemos hablado bastante acá del tema. Sin embargo, los 144.000 en la interpretación que hemos dado, concluimos que no es un grupo como tal, es una medida de acción, es una medida que uno alcanza en la medida en que vaya entendiendo cuáles son las acciones, cuál es el mensaje y cómo lo voy actuando yo en esta realidad, porque también sabemos, y bueno, yo sé que hay varios grupos que están reuniendo esta cantidad de gente, 144.000, están los testigos de Jehová, hay varias corrientes religiosas y también filosóficas que están haciendo esto, pero es importante No, más aclarar bien, para más que bien no caigan religiones en y la- sectas. Exacto, sectas. Sí. Y para que no caigan en la trampa, ¿no? Claro. No es pertenecer a un grupo de los 144.000. Cortémonos siempre que 144.000 es una medida y absolutamente nadie te va a decir tú eres un 144.000. Mira, Simplemente son tus acciones. yo también Perdón, quiero referirme a ese punto,
Porque sin duda alguna, el comentario de nuestro amigo oyente televidente va ligado a haber descubierto que en algún documento se advierte de unos seres especiales, con algunas condiciones especiales, llamados los 144.000, y que ellos se convertirán o son una esperanza de aquí. Hemos hecho programas sobre los 144.000. Así es. Y también aparecen quienes están promoviendo prepararlos, quienes están promoviendo que a través de ellos y de su guía podrán lograr esa medida. Lo que nosotros hemos entendido y comprendido sobre ese tema es que si es anunciado por una profecía, puede ser Apocalipsis, pueden ser otras profecías que lo han mencionado de otra manera, no justamente con el nombre 144.000, sino con elegidos o guerreros del arco iris. Sí, lo que está advirtiendo es que de manera natural, por ascenso, por comprensión y por caminar en este proceso de encarnaciones, seres humanos saltarán a tener condiciones, una sensibilidad distinta ante lo que ocurre, pero no porque yo me enteré que hay unos 144.000 y yo me tengo que preparar para hacer eso. No, eso no funciona así. No es el mecanismo. O sea, la sensibilidad, lo que está advirtiendo la profecía es que en un momento surgirá en la humanidad un conjunto de personas con unas características. De hecho, puede suceder que en este momento alguien tenga esas características y no tenga ni la absoluta idea de qué es eso de 144.000 o de los guerreros del arcoíris, pero lo está viviendo. ¿Y por qué lo está viviendo? No porque entró a una conferencia, no porque porque es parte de su propio ascenso, es parte de su propio ser. Entonces, yo he visto, por ejemplo, personas liderar procesos sociales, claro, y liderar procesos ambientales, liderar procesos espirituales de manera natural y sin ningún esfuerzo. Liderar procesos de ayuda al otro, procesos de amar al otro, que les sale y les brota de manera espontánea, natural. Totalmente. Ese es el tipo de hombre y mujer que advierte la profecía que surgiría. Pero de eso se ha hecho un negocio. Ven, mira que hay unos que son 144.000, claro, ven, claro, entra aquí a mi grupo y yo te preparo. Sí. Eso es manipulación, eso no funciona así. No se dejen engañar por eso, porque eso no funciona así. Con más preguntas. Y se lo decimos con conocimiento de causa. Sí. Aparte de todo, ¿no? Porque nosotros también tuvimos una experiencia en que creímos que ese era el mecanismo, pero nos dimos cuenta que al final ese no era el mecanismo y que sobre todo nadie te dice lo que tú eres. No, y ese mecanismo tiene una deficiencia, ¿no? La persona que no puede entrar a la secta o al grupo que dice estar recogiéndolos, entonces se fregó. Se fregó, exactamente. Ya no entra el grupo. Ya no entra el grupo. Entonces, no, ya no eres luz, ya eres un enemigo. Una profecía no está determinada por eso, una estructura que te prepare. Una profecía está determinada por algo que naturalmente, por avance, se va a presentar. Bien, sí. Más preguntas. Flor A nos pregunta, ¿la pineal, la hipófisis y la pituitaria son la misma cosa? No, son tres glándulas. La pituitaria y pineal, la hipófisis sí son la misma. La pituitaria o la hipófisis sí. Sí, de pronto ya quiso decir el hipotálamo. No, el hipotálamo, exacto. La hipófisis y la pituitaria es lo mismo. Sí. El hipotálamo es el otro que está dentro de, funciona pegado y la o en pineal conjunto con la pituitaria. El hipotálamo es el encargado de producir cadenas de aminoácidos. Ajá. La pituitaria es la encargada de tomarlos, inyectarlos a la sangre. Torrente sanguíneo Y la pineal regula los ciclos del sueño, entre otras cosas. No estoy tocando lo que... Y guarda el tema de la memoria. Y guarda el tema de la memoria, exacto. Memoria, cerebro. Sí, para superficialmente, pero son diferentes. Por acá hay otras preguntas. Nos dicen que si dentro de la nueva era está el tema de la ciencia del espíritu. Sí, dentro de la nueva era está todo. O sea, más bien, ¿qué es lo que no está? Cienciología, creo que hay un... Ahora, que esté dentro de la nueva era no quiere decir que sea malo. Que sea malo, exacto. Dentro de la nueva era está todo. O sea, lo que es verdad, hay cosas que son manipulaciones y hay otras cosas ahí que algo de verdad en la nueva era. Por ejemplo, verdades en la nueva era. El concepto que hablábamos ahorita del de Dios universal. De Dios. Eso es una verdad. Eso es una verdad, claro. Por ejemplo, el tema de el cuidarse en la alimentación. No a los extremos del veganismo y estas cuestiones, pero eso es verdad. Porque ya el tema de los extraterrestres es verdad. Existe. Claro que dentro de la nueva era ocurre un fenómeno particular con el tema del contacto extraterrestre, y es que ahí donde está la muy manipulación asociado a los al ángeles, misticismo. claro, al misticismo. Entonces se liga el contacto extraterrestre con
la angeología. Ajá. Sí. Y también con el misticismo. Pero si hay algo que tienen los extraterrestres positivos al llegar aquí es que el misticismo con ellos no va. Van aclarando enseguida. Sí, ellos son muy pragmáticos en el tema del avance del espíritu, pero lo que es mentira dentro de la nueva era en ese sentido es hacer místico el tema del contacto. Claro, eso es mentira. Otro tema también que es verdad dentro de la nueva era es el tema este de la incidencia que tienen los astros en el planeta Tierra y en los seres humanos. Eso también es verdad, pero ellos también lo llevan hacia otro extremo, ¿no? Otra El verdad, extremo en el místico. tema del ejercicio más ligado al yoga. Ah, El ejercicio y el equilibrio del cuerpo es una verdad, porque nosotros tenemos que buscar un cuerpo pues sano a través del ejercicio, de la ejercitación del mismo. Pero cuando ese ejercicio, para realizarlo, se tiene que hacer un tipo de posición especial y un mantra asociado, ya ahí Que entra eso es lo que tiene la manipulación. nueva era de Viene la manipulación. mezcla. Sí. Por acá nos La mentira y preguntan, la verdad. ¿se puede tomar la nueva era como parte del nuevo orden mundial? Sí, la nueva era es la disidencia controlada que hablamos Y alguna sobre vez. todo donde nació, ¿no? Exacto. El Reino Unido. La disidencia controlada, la nueva era hace parte de eso. Hicimos un programa aquí y la disidencia controlada es que el nuevo orden mundial busca controlar el despertar humano con este tipo de corrientes, como por ejemplo la nueva era. ¿Cómo fue que dijiste? El despertar controlado. El despertar controlado. Despertar controlado. ¿Por qué controlado? Despiertes, pero como yo quiero que despiertes. Como yo quiero que despiertes y te muestro verdades, pero le meto otras cositas para que tu despertar sea atrofiado. Por acá nos pregunta Julio Gaitán, se me iba el mensaje, que qué opinamos, a ver, sobre, a ver, se me fue el mensaje por acá. ¿Qué opinan sobre Matías de Estéfano, quien dice recordar vidas pasadas y no sé qué tanto más? Bueno, aquí hemos hablado varias veces de ese tema. Y según el plan de ascenso para el hombre terrestre, esa condición espiritual la desarrollaremos más adelante. Entonces, hay dos opciones de Matías de Estéfano. O es un pleyadino que vino por acá de visita y ya en ese avance podría recordar, o está mintiendo. Yo creo en lo segundo. Sí, no hay de otra. Yo creo en lo segundo. Todo aquel que le diga que puede recordar vidas pasadas y que sea una persona común y corriente, que usted vea que no es ningún ser avanzado, está mintiendo. Claro, lo que pasa... Pero ojo, que diga recordarlas con el detalle que muchos dicen. Oye, otra cosa son flashes es o que el alguna memoria. esa es nueva era también. El tema Sí. allí, en el tema de la reencarnación, porque las vidas pasadas tienen que ver con la reencarnación. Sí, total. Y hay una pregunta permanente cuando se habla de reencarnación. ¿Y yo por qué no recuerdo las vidas pasadas? Entonces, si llega una persona a decirte, es que yo las recuerdo, Ya, Claro, ya. tú lo ves capto como tu especial. atención. El sensacionalismo. capto tu enseguida. atención. Y de allí, si yo tengo la habilidad para hacer un diálogo en torno de eso, ahí te tengo. Listo. Porque te estoy dando una respuesta a algo Que tú no que puedes no la hacer. vas a encontrar en las regiones. Sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Nosotros aquí hemos explicado, aquí hicimos unos programas para que los vean, que le hablamos de los 7 días de creación o los pasos gestores. Lo Ajá. hicimos en 2 partes. Y ahí mostrábamos que hasta en el 5.º día o 5.º paso, motor y gestor, es que el humano tiene la habilidad de la retrocognición o la retrorecordación. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es que en el avance del espíritu, en el día en que estamos, a la altura espiritual que estamos, no nos da aún para soportar memorias de encarnación anterior. Voy a poner un sencillo ejemplo. Cuando la memoria de su propia encarnación, cuando niño le pasó algo doloroso, hace una semana le pasó algo doloroso y lo vuelve a recordar, usted entra en un estado de afectación por el Claro. recuerdo negativo de esta encarnación. Ahora imagínese usted, si usted puede recordar las anteriores, con todo lo que en sus vidas pudo usted haber vivido, lamentado y dolido. Entonces va a ser una carga emocional muy fuerte que todavía emocionalmente no estamos preparados para recordar. Por eso es la no recordación ahora es un blindaje, una protección para seguir el aprendizaje, donde nos centremos en lo más importante ahora, esta encarnación. Esta es la más importante y esta es la que tengo que, valorar. Entonces, que alguien llegue a decirme, no es que yo recuerdo las anteriores. Como Claro. dices tú, o viene de otro lado, está o es un mintiendo. mentiroso. Claro. No, y por acá nos dicen, ¿qué opinan de los niños pequeños que dicen recordar sus vidas pasadas? sí. Porque
Sí. no podrían mentir, pero Ahí es que sí es verdad. volvemos a lo que yo decía. Una cosa es poder recordar algo de una vida, en el caso de un niño que después se le va olvidando cuando va creciendo, Naturalmente se le debe olvidar. naturalmente, o que una persona tenga alguna memoria muy viva. Eso es algo natural. Pero otra cosa es lo que tú estás diciendo, que una persona se te ponga al frente y diga, mira, yo puedo recordar mi vida, yo fui y te habla a detalle y te explica una serie de cosas que tú quedas estupefacto. Entonces, ahí es donde está la manipulación. Recordar una memoria, un flash, una reminiscencia, o que un niño pequeño lo haga, eso hace parte de la naturaleza humana. Y sobre todo los niños que la pueden tener Claro, bastante porque fresca. memoria la tiene fresca y le pueden venir ciertos Cosas, recuerdos. claro, ciertos claro, recuerdos. claro. Que Pero lo natural que ocurre es que esa memoria de su identidad anterior mengue por la para que él actual. fortalezca su Claro, actual identidad. claro. Sí, porque nuestro proceso natural no es vivir del pasado. sí, sino forjar la que ya está y Exacto. seguir avanzando. Aquí también hay una pregunta de José Luis Martínez. Dice, ¿quién promueve todo esto? Me imagino que la nueva era. Precisamente Salín ahorita hablaba de que esto hace parte también del nuevo orden mundial. Y es precisamente esta corriente que promueve todo esto. Si no, también analicemos de dónde parte o cuál es el origen de la nueva era de Inglaterra. Y es de allí también es un sitio muy importante históricamente para el desarrollo de todo este plan que hay en contra de la humanidad. Porque acá nos preguntan que cómo nos podríamos catalogar entonces, porque bueno, el tema de la nueva era como abarca Nosotros. todo. Sí, exacto. Okay. Quienes estamos aquí, si los despiertos en conciencia, vean, aquí ninguno es despierto en conciencia. Eso es un título que si queremos nos lo podemos colocar, pero nosotros todos estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Decir que estamos despiertos en conciencia sería demasiado título para nosotros. Yo diría, o sea, eso ya es una percepción mía, yo no me catalogo dentro de nada, ni de veganismo, ni de ufología, ni de nueva era, nada de eso, porque la condición natural del ser humano no es pertenecer a algo que me encierre dentro de un grupo social. El ser humano es universal. Entonces, cuando yo practico la alimentación sana, entonces yo soy vegano, entonces me cataloga, me pone una etiqueta. No, yo practico yoga, entonces me cataloga dentro de eso. Yo creo en extraterrestres. Yo creo en me cataloga dentro de eso. El ser humano no es nada de eso. Si usted está explorando, investigando este tipo de temas, no quiere decir que usted sea nueva era. Que la sociedad lo puede encasillar en eso porque usted se escucha parecido a lo que en esas corrientes enseñan. Eso es otra cosa. Pero nosotros no somos nada de eso. Somos seres humanos buscando retornar a una condición original. Eso es sencillamente. Ya que si usted quiere llamar despierto, claro, lo que sea, eso ya. Yo tengo una fórmula para entender la diferencia de nosotros como buscadores y de caer en nueva era. Y es práctico, la cosa es práctica. Las definiciones que dimos al principio nos ayudan a comprender que la nueva era es un movimiento que está construido sobre la base de muchos conocimientos. Y eso, si lo vemos bien, es lo que debemos hacer. Atención a lo que voy a decir. El conocimiento de la verdad fue entregado y otorgado en diferentes lugares del planeta Tierra en diferentes tiempos. Y se ha esparcido de tal manera en que hay que lograr agruparlo para armar el rompecabezas. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que la agrupación de conocimientos sea de la misma consonancia o de la misma esencia, o sea, la verdad. Pero cuando usted mezcla todos los conocimientos, los positivos y los negativos, ahí entra lo que se conoce como nueva era. Nueva era, claro. Entonces, nosotros aquí hablamos de la vida extraterrestre. Nosotros aquí hablamos de los contactos que han habido. Y dentro de esos contactos nosotros escudriñamos para notar dentro del mensaje qué nos está llevando a un proceso de espiritualidad falsa o a un proceso dogmático religioso o un proceso pues distinto a lo que debería ser. Tomamos el mensaje de Jesús, religión, sí, pero el mensaje de Jesús comenzamos a verlo de una forma sencilla, directa, aplicable, que sirva para lo que es más importante y es el desarrollo interior. Podemos nosotros estar aquí hablando, por ejemplo, en algún programa de ciencia, ¿verdad? Podemos hablar de astronomía. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la ciencia
de aquella contribución positiva que nos puede dar la ciencia, de esa construcción que nos permita reconstruir o dar explicación a procesos espirituales, a diferentes procesos físicos, químicos y todo aquello. Claro. Entonces, es lograr armar el rompecabezas, pero con información de la misma vibración, o sea, la vibración luz. Pero cuando yo mezclo todo con todo, sin tener el filtro de qué hace parte del original y qué hace parte de la manipulación, muy seguramente estoy dentro de lo que estamos catalogando en este programa hoy de Nueva Era. Claro. O sea, ¿qué estás mezclando? Esa es la diferencia. Okay. Por acá nos preguntan si hemos probado la ayahuasca alguna vez. Bueno, yo no. Fíjate que aquí en el programa que hicimos con Armando hace unos 15, 20 días que hablamos de las posesiones demoníacas, él nos explicó. Eso hace parte de la distorsión de la conciencia a través de una bebida, de una droga. Aquí y eso hace parte de Nueva Era, porque es natural, ¿no? Es natural, o sea, esa ayahuasca es una planta. Se considera una experiencia. Sí. Aquí más allá de algo natural, más allá de lo físico, para alterar la conciencia. Pero no deja de ser una droga. Sí, no, acá no consumimos drogas de ese tipo de alucinógenos. Ese tipo de ayahuasca y ¿qué droga consumes tú? No, ninguna. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué youtubers son de la nueva era? Hay bastantes. Salín en Flecha Antigua es uno. Sí, yo soy uno de nueva era. El mismo señor, el mismo que preguntaron ahorita, el tema del señor el de las vidas pasadas. No, ese, ¿cómo se llama? No sé. El muchacho argentino. Pasadas, Estefano. Salvador Frey. No, Salvador Frey fue un denunciante de lo mejor que hubo. Salvador el que dijo Julio, Estefano, algo así. Estefano, Nueva Era, eso es Nueva Era. Sí, es Nueva Era. Por acá nos preguntaban también sobre Jacobo Greenwich. No sé mucho sobre él, así que no podríamos dar un juicio. Nos pregunta también Eder Rosales, Niño Nuevo. Que si es de la nueva era. No sé. Niño Nuevo, yo catalogaría a Niño Nuevo dentro de las corrientes que han utilizado el conocimiento que ha venido al despertar, pero que a través de él se ha utilizado para crear grupos y dentro de esos grupos salvación. Exacto. Yo hoy hablaba algo muy interesante en la reflexión del día y era hablar del negocio de la salvación, y yo les propongo a ustedes que en algún programa hablamos del negocio de la salvación. Sí, ¿Por qué? Es un buen tema. Porque fíjate que estamos viviendo momentos difíciles como humanidad, momentos de cambio, porque los momentos difíciles están asociados a invitar a la humanidad a cambiar. Y con eso, pues el planeta, ¿no? Porque el planeta también se resiente con lo que nosotros hemos hecho. Y además, él, como un ser vivo, también vive procesos de cambio. Entonces, esos procesos, al no entenderlos y siendo utilizada la profecía como argumento para imprimir miedo de fin del mundo. Utilizada y acomodada, ¿no? Sí, de fin del mundo, entonces aparece el elemento más necesario cuando alguien tiene miedo, ¿no? Salvación. Salvador. Entonces las religiones y los grupos sectarios aparecen como los que proponen a través de un mensaje, conocimiento, doctrina, ideario, la salvación. Sin embargo, ahí está lo complicado de todo este tema o de la parte investigativa, ¿no? Que dentro de los conocimientos que esos personajes utilizan, también hay mucho de verdad. Muchas verdades. Como también lo reconocemos de la nueva era, tienen muchas verdades. Sin embargo, está en ese hilo. Distinguir. Que no son de ella, porque la verdad es conocimiento universal. Son universales, pero lo adquieren y sobre todo dicen, de hecho, que son participantes y nosotros aquí, en nuestra experiencia de investigación de 11 años en Descubriendo, nos ha tocado hacer digamos, limpieza de lo que antes creíamos, que era verdad, pero que después descubrimos que no era. Claro. Y por eso también, eso hace parte del aprendizaje. Y a ustedes, los televidentes, en su momento les pedimos disculpas en varios programas porque dábamos puntos de vista que no estaban asociados a lo que era la verdad. Porque se está cortando. Y si hay que volverlo a hacer, se hará, ¿no? Claro, ¿no? El tema aquí es, por eso es que nosotros siempre advertimos, y yo creo que a mucha gente pues le agrada eso, pero a mucha gente también no le agrada. Cuando le decimos que lo que nosotros compartimos aquí no es necesariamente la verdad. No es necesariamente la verdad. ¿Y por qué debemos decir que no es necesariamente la verdad? Porque nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos caer en malas interpretaciones, porque estamos al mismo nivel de quien nos escucha.
Y en ese mismo nivel significa que pues entendemos, comprendemos, interpretamos, erramos, corregimos, ¿verdad? Pero aparecer como que todo lo que sale de aquí es absolutamente cierto, la única manera para poder hacerlo es que nosotros seamos seres superiores. Y seres superiores significa pues que hayamos venido aquí de las estrellas hayamos sido engendrados de manera especial, que todo lo que salga de nuestra boca, póngale la firma. Sí. Entonces, mira, por acá nos dicen, esto me parece interesante tocarlo. No estoy de acuerdo con lo de la ayahuasca, pero no es de la nueva era. Su origen es de los pueblos nativos de Sudamérica. Hay algo importante también en ese tema, porque también dentro de la nueva era está esa corriente, puede entrar esa corriente de lo ancestral, ¿no? Sí, De volver a la Pachamama y todo eso. Pachamanismo le llaman. Nosotros creemos que porque algo sea ancestral Es bueno. es verdadero. Y eso es un error que muchos en muchas ocasiones hemos cometido. Yo lo he cometido también. Nosotros tenemos que saber que así como nosotros hemos sido manipulados y permeados por otra fuerza, los pueblos ancestrales también. Claro. Lo que pasa es que ellos lograron preservar más esas tradiciones porque no están metidos en el sistema, en el mundo como tal. Ellos se apartaron, pero aún así fueron manipulados, tienen la misma manipulación genética, su sabiduría fue tocada, les enseñaron prácticas que hoy en día siguen haciendo, que son negativas, y por eso también hay que filtrarlo. No porque yo estudie solamente eso, quiere decir que estoy en la verdad absoluta. No, eso también podemos caer en un error. Hay que considerar la sabiduría ancestral. Buena claridad esa. Pero hay que saber que también la pezuña de la fuerza oscura tocó los pueblos. Entonces, por ejemplo, el tema de la ayahuasca. Claro, hay un principio ancestral de las plantas, de la medicina con las plantas, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Una droga que se mezcló con otras cosas y las prácticas que hacen, y eso no es ninguna cosa positiva. Ahí es donde está la manipulación. Claro, hay que tener cuidado con eso. Acá nos dicen también, este canal es un canal evangélico. Claro, alabado sea el Señor. Sí, por supuesto. Bueno, No, debe ser que llega por primera vez. Sí, claro. Y bueno, si ustedes se echan una pasadita por ahí, bueno, se darán cuenta que Evangélico. un evangélico llega aquí, saldría corriendo también. Saldría Total. corriendo, sí. A ver, ¿qué otros mensajes? Más preguntas. Estamos en Buscando Respuestas. A ver. Bueno, mientras buscan preguntas, por favor, una manera de apoyarnos, denle like al programa si les ha gustado, si no también pues opinen, pero eso también, y también compártanlo con las personas que crean que les puede servir este tema, que yo sé que es muy interesante y muchas personas en esta época están buscando este tipo de respuestas, ¿no? Este tipo por de acá compartir Marta dice que para eso. Niño Nuevo era un joven humilde y ahora anda en una nave de carro y ropa fina como estrato 10. Gabriel, danos el secreto porque nos hace falta un carrito, hermano. Sí. No sé. Bueno, no sé, En ya eso de pronto está lo que conocerá. tú hablabas. Ahí están preparando los propusiste. 144.000. Sí, sí. Exacto, no, y tú también propusiste un tema, el tema que nos acabas de proponer, el negocio de la El salvación. negocio de la salvación. Sí, sí. Y entra ahí, ¿no? Puede entrar ahí en ese programa. A nosotros punto nos de preguntan imprime. mucho sobre Niño Nuevo en todos los programas, Siempre. obviamente porque es muy parecida la información y ya muchos saben que nosotros lo conocimos. Gabriel, Nosotros lo estuvimos conocí en esa agrupación. en esa agrupación y hicimos amistad con Gabriel. Nosotros siempre le hemos mantenido mucho aprecio, pero él está allá adentro y ustedes saben cómo funciona el tema en las agrupaciones, que no pueden hablar ya con los que están afuera y todo este cuento. No, esas no son las agrupaciones, ese es el tema de las De las sectas. sectas, Eso es diferente. La secta. Una Entonces, cosa son agrupaciones y otras son sectas. sí, de esas agrupaciones sectarias. Ese era lo que quería decir. Entonces, nada, le enviamos un fuerte abrazo, no tenemos ningún problema, pero así está la situación. Bien, Otra ¿no hay más pregunta. preguntas? Son las 8:54 minutos. A ver, no, tiene que haber más preguntas por aquí. Recuerden que este programa depende mucho de sus Mira, preguntas. Joano Norena nos dice, es que nos enseñaron que pensar y a no pensar, y por eso nos cuesta desmenuzar la información adquirida y es más fácil señalar a otro por lo que yo doy como verdad. Exacto. Es así. Es así, Porque claro. todavía el instinto o el impulso de creencia está muy arraigado en nosotros y es más fácil creer que comprobar. Nos cuesta ver una realidad, nos cuesta asumir una realidad, sobre todo nos cuesta actuar sobre la realidad, porque es mejor creer, es mejor que alguien me diga qué hacer, cómo actuar. Por eso nosotros acá siempre decimos que lo que aquí planteamos no es verdad. Siempre tenemos eso claro para que ustedes puedan desarrollar
todo lo que ustedes traen por dentro. Y esa es la clave, ¿no? Desarrollar por dentro para no creer y poder más bien proponer y aportar en este gran cambio que todos sabemos que necesita la humanidad. De hecho, quienes escuchan y ven Descubriendo son personas que pues se identifican con que la información, la comprobación, la interpretación tiene que correr o tiene que ser asumida por cada uno de nosotros. Nosotros acá no nos podemos presentar como los poseedores de esa interpretación, de ese conocimiento, porque estaríamos animando lo que ha servido para manipular como siempre a la humanidad, incluso con mensajes verdaderos. Claro. Porque cuando no se da la libertad para que el ser humano desarrolle su capacidad, su interpretación, su visión, entonces lo estamos sumando a una nueva forma de adoctrinamiento. Así es, mira que aquí nos dice Marta Génesis, yo tenía entendido que la nueva era es cuando regresa Cristo, pero no es el verdadero Cristo, entonces Cristo ya no regresará. Se combina mucha información, claro, y se plantea esa duda, ¿no? Que es muy buena. Dos cosas. Salina ahorita decía en las definiciones que New Age o Nueva Era, su nombre está asociada a la era de Acuario. También hicimos un programa aquí, nosotros hemos hecho muchos programas sobre la era de Acuario, y allí analizábamos qué es realmente la era de Acuario. Fuera del misticismo que puede estar sujeto en la nueva era del tema, la era de Acuario lo que significa es que nosotros como planeta, en el giro que hacemos constantemente en nuestro sistema, pues nos estamos acercando a una zona que al ser expuestos en ella, la radiación o los rayos cósmicos y todo esto, hace unos cambios profundos en la conciencia humana y eso genera un despertar, o sea, nos invita a un despertar. Esa es la famosa era de Acuario. Esa es la incidencia astronómica en el planeta, de una forma natural. No es mágico, es una forma natural. Yo me acuerdo que ponía un ejemplo en ese programa y es que es como si usted le diera la vuelta a la manzana. Cuando usted le está dando la vuelta a la manzana, usted va a encontrarse con varios vecinos. Claro. Y seguramente, si se encuentra con varios de ellos, va a establecer un tipo de diálogo distinto. Entonces, cuando llega a la casa de la señora Juanita, entonces usted va a hablar ahí de la novela. Entonces, pero si va caminando y llega a la casa del señor José, ahí va a hablar de fútbol. Entonces, de acuerdo a las casas donde usted vaya dando la vuelta, usted va a tener una conversación distinta. Claro. Hágase de cuenta que así es. Nosotros vamos haciendo un giro alrededor de un sol mayor que se llama Alción, que es el mismo sol de las Pléyades. Nosotros hacemos un giro alrededor de Alción. Entonces nosotros vamos a entrar a unas etapas, a unos momentos en que la conciencia nuestra va variando. Entonces, vamos a entrar a una era que le llaman Acuario. Llaman Acuario porque está cerca por a la constelación de Acuario. Nada más porque pasamos por una casa de estrellas llamada Acuario. Que tienen una influencia en ese giro, o sea, es energética, gravitacional, es decir, eso tiene una explicación científica y espiritual. Otro ejemplo, ¿no? El verano, nosotros damos vuelta alrededor del sol y eso, de acuerdo a donde estés ubicado en el planeta Tierra, está el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Pero ¿cómo se siente la gente en verano? Claro, alegre, ¿verdad? ¿Y cómo se siente la gente en invierno? Uy, el frío, la cosa, la gente. Oye, yo en verano me siento giro como que hacemos triste alrededor del sol. ¿Ah? Yo en verano me siento triste por el calor. Porque vivimos en una... Bueno, es que aquí no se siente. Porque aquí no se siente aquí no se sienten las estaciones. Pero quienes están en el norte, cuando llega el verano es alegría. Fíjate que el verano en el norte o en el sur es vacaciones. Sí, claro. Entonces, este ejemplo que estamos poniendo es para entender que el simple giro de nosotros alrededor del sol genera cambios. Claro. Imagínese el giro de nuestro sistema en la galaxia, genera cambios. Entonces, es sin misticismo. Bueno, aquí dos preguntitas, ¿no? Bueno, una nos dice John Forero, buenas noches, saludos desde Cali. Bueno, nosotros estaremos por allá en Cali en noviembre. En el mes de noviembre. Entonces, John, ojalá te puedas acercar para lo que vamos a estar compartiendo nosotros. Claro, que eso depende también de los aportes y contribuciones que haga la gente en el superchat y todo ese cuento, que es lo que utilizamos para viajar. Para impulsarnos. Por acá nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre pleyadino y pleyadiano?
También Cada hicimos uno ha programa traído de un eso. mensaje distinto. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Pleyadianos Hablamos de es eso. nueva era, Pleyadinos es Eso, oye, lo has descrito Facilito. perfecto. Ya. Pleyadianos es Ese nueva era. programa Ya que no duró hablo hora más y del algo, tema. En ese programa que duró hora y algo, 30 segundos. en 30 segundos lo oíste. Pleyadianos Pleyadianos es nueva era y Pleyadinos es mensaje original. Nancy No Tineo. es que hayan pleyadinos y pleyadianos, no. Lo que pasa es que el mismo mensaje puede ser entendido desde lo místico, nueva era, Claro. o puede ser entendido en lo pragmático, que es lo que yo busco. Claro que también hay seres que dicen ser pleyadianos, que se contactan y todo eso, que eso hace parte ya de todos estos falsos contactos extraterrestres. Como la taigueta, ¿no? Esguaru Guerra, Esguaru Guerra. Esguaru Guerra. Y que de guerra. Guerra. Sí. Esguaru de Guerra. Hay algo también que sucede mucho cuando nos preguntaban de los youtubers, que son nueva era. Bueno, hay muchos. La nueva era tiene una incidencia muy fuerte, sobre todo en el sur del continente. En Uruguay, en Argentina, es sí. Paraguay, fuertísimo, claro. Sí, fuerte. fuertísimo el tema de la Chile. nueva era. Chile, Argentina, Chile, Uruguay. Argentina. Y hay muchos youtubers argentinos y todo este tema hace parte de la nueva era. Uno los identifica, el lenguaje de la nueva era se identifica muy fácilmente. A mí personalmente me genera algo de rechazo, como el lenguaje ese religioso, hermano, ven, Cristo te ama, no sé qué. El de la nueva era tiene el lenguaje de conectémonos con el universo, hermano, para que las energías y el espíritu de esta nueva conciencia que planetaria que vamos Sí, entrando. tiene un discurso ¿cómo se llama? característico. Sí, tiene su Yo propio cuando discurso. escucho eso, me cuesta ver esos Es videos. fácil identificar. O sea, lo identifico y me cuesta porque el lenguaje, siento que se viste ese mensaje que intenta impulsar el despertar humano con algo muy emparapetado, o sea, Claro. y es mucho más sencillo. Sin embargo, hay muchas personas que no lo hacen a postas, no lo hacen de mal, sino que así fue que se les enseñó. les enseñó. O sea, Mira, no tiene nada de mal. Nancy Tineo, perdón, nos dice, ¿ustedes creen en la reencarnación para ascender? Nosotros hemos hablado aquí mucho de ese tema y concluimos una cosa muy importante, ¿no? La reencarnación es necesaria en todo este proceso evolutivo que tiene el ser humano a nivel físico y a nivel espiritual. Ese programa lo llamamos la trampa. Sí, reencarnación. es la reencarnación una trampa. Exacto, es la Sí, reencarnación. basada una trampa. en un postulado que dice que la reencarnación es manejada por los arcontes Por los para que arcontes. nosotros no salgamos de aquí. Exactamente. Pero no, la reencarnación en Es un sí proceso de ascenso. promueve el ascenso. Vienen del mismo sitio, refiriéndose a pleyadinos y pleyadianos. No, los pleyadinos vienen de las Pléyades y los pleyadianos vienen de Agartha. No, Agarra. lo que pasa es que la gente cree que es pleyadinos son unos y pleyadinos no. No. Es como un Hay una mensaje, raza, sí. hay como un mensaje, Lo lo vives, lo tergiversaron, interpretas. claro. Entonces, quienes lo tornan más místico, pues están más cerca a denominarle pleyadianos. Y quienes lo interpretan más sencillo y más aplicable sin misticismos, entonces pues le llamaremos pleyadinos. Alan- Hay quienes hablan de que no son pleyadinos, sino pleyarens. Pleyarens, esa es O- otra cosa otro nueva era. término. Porque nosotros nos sentamos muy fuertes y con toda la certeza en el tema de pleyadinos, porque eso fue dicho, ese término, por ellos mismos cuando se hacían llamar en el contacto con el Castillo. En varias ocasiones le dijeron nosotros los pleyadinos y bueno, Claro. ahí soltaban el mensaje. Mira que Alan Mora también nos pregunta, ¿los Wickmakers son nueva era? Lo No, absoluto. en absoluto. Que la nueva era de pronto tome el mensaje de los Waymakers y lo Y lo- combine con lo- misticismo. No, para nada de Pero, misticismo. pero el mensaje de los Waymakers no es. Es como cuando nueva también era. hacen referencia a la misma nueva era de Hermes, ¿no? No tiene nada que Hermes. ver con nueva era, pero lo van acomodando hacia sus pretensiones. Es como el tema de Jesús. Jesús no tiene nada que ver con religiones, pero su mensaje está en las religiones. Exactamente. Y se volvió religioso el mensaje. Eso. Karina Erazo nos está haciendo esta pregunta muchas veces. Nos dice, ¿cuál es la palabra clave para la postura que debemos tener en estos tiempos? Postura. O sea, es parecido a lo que decían ahorita de que cómo deberíamos llamarnos. ¿no? Si Como nosotros no somos despiertos. religión, no somos... ¿Cuál es la palabra clave? A ver, yo digo que no hay ninguna palabra para eso. Yo diría que lo que más habla por el ser humano no es una palabra o decir yo pertenezco a este grupo o aquel, sino más bien sus acciones. Y de hecho todas las investigaciones nos deben promover siempre
a tener unas acciones acordes a la necesidad que va teniendo el planeta. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuál es la palabra clave para la postura que debemos tener en estos tiempos? Nosotros somos personas que queremos crecer, mejorar, despertar, Avanzar. entender, comprender, avanzar, ser Claro. mejores. No le pongamos más nombre a eso. Sí. Eso no Es tiene que otro tinte, claro. nosotros estamos buscando es la condición natural. O sea, Salir de la manipulación. salir de la manipulación es volver a la condición natural, volver al origen. Eso es lo que estamos buscando. Cuando usted busca conocimientos, quiere encontrar esas verdades, no se catalogue dentro de algo. Está buscando su propia identidad, volver a lo natural. Si usted quiere cuidarse en la alimentación porque lo siente así y le está haciendo de provecho para usted, usted no es vegano, usted no es vegetariano. Usted solamente es un ser humano que está buscando lo mejor para usted y volver a esa condición natural. Porque al final, sí, cuando todo esto acabe, miles de millones de años hacia el futuro, no habrá nada de esto, ni Claro. religión, ni nueva era, No, ni no. nada No, de ¿y esto. sabes Entonces, por qué? ¿cómo nos Porque vamos a catalogar? tú le decías también, Juan Manuel, y es que cada grupo de estos, por ejemplo, los veganos tienen sus normas, Claro, Todo. tienen sus formas, conductas. y entonces son estrictos en lo suyo, ¿no? El cristiano tiene sus formas, tiene su cosa y es estricto en lo suyo. Es decir, comenzamos a ser etiquetados y diferenciados de los demás. Lo que nosotros buscamos, tú lo acabas de definir bien, es buscar lo original de acuerdo a lo que venimos sintiendo y aprendiendo. Entonces, claramente, en algún momento vamos a tomar una información que se maneja dentro del mundo Del gnosticismo, del gnosticismo, de la digámoslo así, ciencia. de la ciencia, de la ufología. No porque sea de ellos, No es que exacto. tomaron el conocimiento, se fragmentó y cada grupo lo tiene como suyo, pero no es de ellos. A ver, ya vamos cerrando, vamos a leer Sí. los últimos Más preguntitas. mensajes. Por acá nos hablan de Sol Ainsha, es una youtuber, Sol Ainsha. Yo la he visto, es bastante mística, da hasta miedo, a mí me da miedo ver sus videos. No, es molestando. ¿Han escuchado del CERN? Sí, hicimos un programa sobre el CERN. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Bueno, no veo más preguntas. Esto, que algún programa, que porque algunos dicen que estamos en una computadora cuántica. ¿O que hay con ¿Cómo? eso? Que hay algunos comentarios que dicen que estamos en una computadora cuántica. Que somos una... No somos reales. Exacto, Que que nosotros todo es vivimos en una, una es una Matrix. simulación. Claro. No, sí somos reales. Solo que nuestra realidad está manipulada, Es que irreal. es distinto. Exacto. Es irreal. Vivimos una realidad, o sea, estamos vivos, esto es de verdad, pero lo que hay alrededor de nosotros sí no es lo que debería Está ser. manipulado. Está manipulado. Sí. Está manipulado, tiene mucha No, yo creo que de esa forma hemos llegado al final. Ha sido muy interesante el tema. Esto es un tema que da para hablar muchísimo, porque es que la nueva era ha abarcado todo. Y yo sé que las dudas que usted tiene, pero yo practico tal cosa, entonces soy nueva era, o yo escucho tal personaje, o leo tal libro, o me gusta tal conocimiento. Entonces, no, usted no es nueva era, a menos que usted haga la mezcolanza, ¿no? Que ese es Claro. el problema, tú lo decías ahorita. Pero la mezcla con Sí, oscuridad y luz. Exacto. La mezcla. O la mezcla, Mezcolanza. que usted diga, a mí me gusta el yoga, pero me gusta hacerlo escuchando mantras de fondo. Entonces ahí es donde ya la cosa pierde un poco el sentido original, ese ejercicio sano que se puede hacer con el yoga. Pero no, tampoco la idea es responder todas las preguntas, porque un programa no alcanza, pero pienso que hemos dado ciertas bases de conocimientos que nos pueden seguir ayudando en nuestro proceso de búsqueda. Así que bueno, no sé muchachos, Sí, un mensaje final. Yo quisiera advertir que en este tiempo de transformación, de búsqueda de conocimiento, nos vamos a topar con todo. Y el comentario que alguien hacía de que si vivimos en una computadora y eso, lo que realmente debemos entender es que hay muchos intereses para que el ser humano no logre el ascenso, porque estando sin ese ascenso somos más aprovechables, somos más controlables, somos más manipulables, somos más borregos. Entonces hay quienes le interesa que eso no ocurra. Y dentro de sus estrategias es crear distracciones, crear conocimientos, crear tendencias, ideologías, para que en esa búsqueda natural de cada uno de nosotros, al tropezarnos con ellas, comencemos a dar vuelta y no ascender. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo logramos eso?
Aquí que hay que tener en cuenta lo que tú también dijiste, Juan. Nosotros fuimos testigos de en algún momento sentirnos parte de los 144,000 y ser salvadores. Nosotros lo hicimos. Pero en ese mismo trasegar, en ese mismo compartir, en ese mismo vivir, comenzamos a notar la incongruencia, las inconsistencias. Es decir, naturalmente nosotros nos vamos a dar cuenta. Claro. Algunos tardarán un tiempo, otros tardarán más tiempo, pero al final lo vamos a alcanzar. Y eso estará determinado por lo que haya por dentro de nosotros. Entonces, usted hoy puede estar en una corriente mística y esotérica, y usted en este momento no lo ve. Usted dice, no, eso está bien, eso está muy bueno. Sí, sí. Oh, yo me siento bien, listo, perfecto. Y eso no se debate ni vamos a pelear por eso. Pero usted mismo, en su transcurrir, si nos encontramos en 2, 3 años, 4 años, y dice, no, pero imagínate eso que yo estaba, que no sé qué, claro, se va a dar cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta? Hay algo que es el tiempo. El tiempo es, digamos, la medida que pone todo en su lugar, el tiempo. Para verdades, el tiempo. Claro. Y nosotros somos seres espirituales que nos desarrollamos gracias al transcurrir el tiempo. Así es. Muy bueno, ¿no? Agradecerles por este programa, por cada una de sus preguntas. Y aquí no hay que enfocarse en qué doctrina practico o a qué libro voy a leer, qué me recomiendan seguir, cómo le oramos a Dios. No, aquí el tema es que ustedes, que nosotros lleguemos a un estado de conciencia en donde podamos primero reconocer nuestros talentos y darlos al servicio de esta humanidad, ¿no? Prepararnos para eso, y de esa manera nosotros vamos a contribuir a un despertar que se va dando, como bien nos lo explicaba Neil, a medida en que vaya pasando el tiempo. Los seres humanos somos una presa muy manipulable, y en la medida en que nosotros vayamos despertando esa manipulación, vamos a ir dejando atrás vicios y ataduras que no nos dejan avanzar. Y el verdadero propósito de todo esto es el avance, un avance mental, un avance espiritual y un avance en acciones para que podamos construir eso que nosotros alguna vez vivimos, y es un mundo mejor. Ese ha sido el tema de hoy en Buscando Respuestas, verdades y mentiras de la nueva era. Hay que saber, hay que aprender a discernir muy bien. Neil lo explicaba, el tema del tiempo nos va dando respuestas. Y sobre todo, estar siempre abiertos a las distintas posibilidades, no cerrarnos en un punto de una manera tan terca, ¿no? En algunos casos, y entender que en la medida que el tiempo avance, que vayamos aprendiendo, nuestra mente se ensancha, nuestra comprensión se amplía y vamos a poder ver cosas que antes no nos dábamos cuenta. Así que eso es importante tenerlo presente en la búsqueda, no rechazar el conocimiento que se va presentando, sino que procesarlo y sacarlo del mejor. De nuestra parte, agradecerles por estar ahí conectados, por todos sus mensajes de apoyo. Como lo decíamos ahorita, tenemos la intención de ir a la ciudad de Cali a compartir conferencias con ustedes, y eso por supuesto lo lograremos con el apoyo de todas las personas que de pronto quieran impulsar este proceso, exacto, a través del super chat, o si nos quieren contactar y hacer algún aporte, alguna donación, para que podamos movilizarnos hacia la ciudad de Cali. Ahora, tenemos la intención de ir no es en para noviembre. formar grupos. No. Esto es para conocerlos, compartir, buscando respuestas ya ahí mismo. Sí, ir hasta allá en persona y entregar estos conocimientos y charlar con ustedes face to face. Hemos tenido experiencias no paranormales. No paranormales, pero sí este tipo de experiencias. Por ejemplo, hace un año estábamos regresando de México, en donde compartimos con muchas personas todo esto que nosotros aquí hablamos, ¿no? Y ese compartir, como decía Salim, face to face, da un plus completamente diferente a lo que aquí de pronto por el tiempo quedamos cortos. En Medellín también tuvimos la oportunidad hace un par de meses de estar compartiendo con las personas de Medellín y sus alrededores. Lo mismo también queremos hacer en Cali, y en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Como lo vayan disponiendo. Como lo vayan disponiendo, sí. El Padre Eterno. El Padre Eterno y las bendiciones que nos... como se vaya disponiendo. Como las cosas vayan saliendo. Exacto. Sí, exacto. Bueno, nada, eso era todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo entonces el próximo viernes con otro tema interesante, como lo acostumbramos aquí. Les enviamos un fuerte abrazo y nada, nos vemos hasta el próximo programa. Hasta la próxima.
Descubriendo